Por lo tanto, en medio del conflicto, la guerra tecnológica se está intensificando y los drones, cada vez más impulsados por inteligencia artificial, se consolidan como protagonistas del campo de batalla moderno. Cambiamos de tercio, miramos también a otro tema importante de Europa, y es que Francia ha puesto en marcha el mayor ejército militar desde el fin de la Guerra Fría. Se llama Orion 26 y va a movilizar, y está movilizando ya, a más de 12.500 soldados de 24 países diferentes. Acompáñenme a contarle y a explicarle en qué consiste este movimiento estratégico por parte de Marruecos y de Francia. Bueno, pues acompáñenme, se lo vamos a explicar detenidamente, porque Orion 26 es el mayor ejército militar francés desde la Guerra Fría. Se dice pronto, participan, como les decía, 12.500 soldados y 24 países aliados. Simula una guerra, bueno, pues convencional, con amenazas híbridas y también, ojo a esto, de ciberataques. Marruecos estaría enviando a día de hoy ya, bueno, pues su fragata insignia Mohamed VI para apoyar ese intento de bueno, pues simulacro de guerra. Aparte de eso, también contarles que Francia está evaluando su capacidad para sostener una guerra prolongada debido a las tensiones geopolíticas que estamos viviendo en los últimos años y que podrían venir en los siguientes años venideros. Juan Eduardo Irastorza, profesor de Executive MBA en OBS Business School. Don Eduardo, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Lo primero de todo, le quería preguntar, desde una perspectiva estratégica, ¿qué valor real tiene para Marruecos participar en el mayor ejercicio militar europeo desde la Guerra Fría, y cómo refleja esto en su ambición internacional a día de hoy? Es una respuesta a una invitación francesa. En realidad habría que preguntárselo a Macron, y creo que tiene dos buenas razones para poner en marcha este simulacro, que en realidad son unas maniobras extraordinarias. El simulacro parte de la base de que un país que no existe, pero que todos identificamos como Francia, es atacado a través de una guerra híbrida, golpes de mano, terrorismo, ciberataques, etc. Y Francia moviliza a todos sus aliados. Son muchísimas las naciones que intervienen, entre ellas España. No pensemos que esta vez nos han dejado al margen. Y, como digo, tiene dos motivaciones. La primera es demostrar que sigue siendo cabeza del ejército en Europa, tal y como quería Napoleón. Que tiene mucho que decir y que tiene una capacidad disuasiva que va más allá de la nuclear. Ese es el primer mensaje. El segundo es una necesidad interna, no solamente de prestigio, sino de seguridad. ¿Por qué? Porque el supuesto parte de una situación bastante parecida a la que puede atravesar en el caso de un conflicto en Europa. ¿A qué me refiero? A grupos terroristas radicalizados que actúan con la connivencia de un país o de una fuerza externa. En este caso, esa pues sería Rusia, lógicamente, en ese supuesto, aunque se le llame de otra manera. Y necesitaría de todos sus aliados. Entre sus aliados está Marruecos. Marruecos es un país preferente para Francia, es el único pie que le queda puesto prácticamente en el continente africano. Le han echado de todo el Sahel, ha perdido el control de la producción de uranio que necesitan sus numerosísimas centrales eléctricas, que suponen más del 60% de la producción eléctrica del país. Y está, yo creo que incluso por delante de España en los intereses de Francia. En caso de que hubiese un conflicto entre Marruecos y España, yo creo que las preferencias de Francia no estarían de nuestro lado, y menos aún sabiendo que el marco de la OTAN no protege los territorios africanos de España, en este caso, ¿no? Nos puede llevar a lugares muy recónditos del este de Asia, pero no a defender Ceuta, Melilla o las Canarias. Bien, entonces en este sentido, pues Marruecos ha ido con lo mejor que tiene, que es su buque insignia, Mohamed VI, y España ha ido con una fragata F-100, una excelente nave, pero que lógicamente no es una declaración de principios, porque podría haber ido con el portaaviones Príncipe de Asturias, por ejemplo, que es un buque bastante más significativo. Pero en cualquier caso, Francia cubre el objetivo de este movimiento militar,
movimiento militar como cabeza de todos ellos, como articulador y como demostración a Rusia de que cuenta con aliados suficientes como para plantarle cara en el caso de que hubiese un conflicto dentro de lo que ha sido una diplomacia extraordinariamente diletante, la francesa. Tengamos en cuenta que hace unos meses reclamaba la intervención de tropas de la Unión Europea, de la OTAN en Ucrania, y ahora es la primera nación que tiende puentes para un entendimiento con Rusia una vez que finalice la guerra de Ucrania. Lo veíamos ayer en las noticias, en las declaraciones de Macron. ¿Qué mensaje estaría enviando Europa, don Eduardo, al integrar una potencia extracomunitaria como Marruecos en maniobras de defensa colectiva y, sobre todo, qué riesgos y oportunidades supone esta cooperación para Europa y para Marruecos? Bueno, yo creo que no hay que verlo como una amenaza, o al menos hay que tratarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque uno de los escenarios de máximo riesgo para Europa es su frontera sur en estos momentos. Las posibilidades de que haya un conflicto serio, una forma de intervenir Rusia no es cruzando el Rin, sino entrando por el sur de Europa, a través de África y los países fallidos que hay por ahí diseminados, ¿no? desde Libia, etcétera, etcétera. En ese sentido es también una demostración de poder por parte de Francia cara a sus aliados europeos, diciendo yo invito a quien quiero, invito a mis amigos, y Marruecos es un gran aliado y además es un país muy bien visto por Estados Unidos e incluso con una poderosa comunidad judía. De hecho ha sido escenario de multitud de negociaciones entre el Estado de Israel y la autoridad palestina en el pasado, incluso con otros países, con lo cual es bueno que esté aquí, ¿no? Mejor aquí que del lado contrario, teniendo en cuenta la enorme crisis migratoria que habéis tratado anteriormente que tenemos en el mar Mediterráneo. Necesitamos aliados, necesitamos tranquilidad y necesitamos un Marruecos que esté de nuestra parte. Eduardo, le lanzo la última pregunta. En un contexto donde España y Marruecos tienen tensiones migratorias y diplomáticas, que está a la vista de todos, ¿puede este tipo de cooperación militar mejorar, tensar o simplemente instrumentalizarse políticamente? ¿Qué podría pasar entre España y Marruecos? Hombre, si lo queremos ver a las malas, podemos pensar que Europa y Francia en concreto pues nos deja... nos echa a los pies de los caballos porque toma partido por Marruecos. Esa es una lectura que se puede hacer y que mucha gente se está haciendo. Pero por otro lado, España tiene la necesidad, la obligación de entenderse con Marruecos. Un Marruecos inestable es lo peor. Hay que estar lo más cerca posible, como decía el Padrino, ¿no? Ten a tus amigos cerca, pero a tus enemigos mucho más cerca. Bueno, pues yo creo que si incluso los que los consideran como enemigos, que no es mi caso, yo creo que es un país con muchas posibilidades de entendimiento y grandes intereses económicos españoles están ahí situados. Incluso en esa situación nos conviene que esté cerca y alineado y aliado con los europeos. Nos quedamos con esa última reflexión. Don Eduardo Irastorza, mil gracias por pasarse por aquí por Negocios Televisión para hablarnos sobre esos prácticas, por esos simulacros por parte de Francia y Marruecos ante una posible guerra. Gracias y felicidades por seguir tan de cerca la actualidad. Mil gracias a usted, que tenga buen día. Bueno, pues vamos a seguir mirando la actualidad precisamente y lo vamos a hacer mirando a los mercados. Lo hacemos mirando de la mano de nuestro compañero Sergio Fernández, que nos trae esa información para hablar del cierre de la Bolsa Europea. Sergio Fernández, muy buenas, cuéntanos. Muy buenas tardes, Enrique. Pendientes de los mercados, hoy con el dato de inflación en Estados Unidos, pero hablando ya de Europa, les contamos el cierre de la mano de Nordea. Nordea Asset Management le ofrece el cierre de los mercados europeos. Los mercados europeos que cierran con tono mixto esta última sesión de la semana donde imperan las caídas. Empezamos mirando el Eurostoxx 50 que pierde un 0,43% hasta los 5.985 puntos, perdiendo, como ven, el nivel clave de los 6.000 enteros. Hablamos ahora del IBEX 35 también con caídas, en su caso algo más pronunciadas, 1,25% bajo hasta los 17.672 enteros. Hablamos de la bolsa alemana, miramos a Frankfurt, hoy el foco está puesto en Múnich, pero la bolsa alemana sube un poquito, 0,25% arriba hasta los 24.913 puntos. Hablamos ahora del
CAC 40 de la bolsa parisina, también con caídas, en su caso, del 0,35% hasta los 8.311 puntos. Miramos ahora a Milán, al MIPTEL italiano, es la peor plaza europea en esta última sesión de la semana, pierde un 1,71% hasta los 45.430 enteros, mientras que por último el FTSE 100, la bolsa de Londres, cierra con subidas, 0,42% arriba hasta los 10.446 enteros. Tono mixto en esta última sesión de la semana en Europa. Nordea Asset Management le ha ofrecido el cierre de los mercados europeos. Europa que mira hoy hacia Múnich, que piensa en su defensa, mientras los mercados cierran, como ves, Quique, con tono mixto esta última sesión. Pues muchas gracias, Sergio. Estaremos pendientes también de cómo cierra el mercado en Estados Unidos esta noche. Mil gracias por esa información. Nosotros que vamos a seguir hablando de otros sucesos relacionados también con Marruecos. Aparte de esa ayuda y de esa flota militar enviada a Francia para esos ejercicios militares, ha habido otro suceso en las últimas horas importantes que relaciona al gobierno marroquí y también al español. Y es que hay un nuevo giro en el caso Pegasus. 5 años después del espionaje al presidente del gobierno español, nuevas informaciones están apuntando directamente a Marruecos. Según fuentes de inteligencia, los servicios marroquíes habrían infectado el móvil del presidente de España, Pedro Sánchez, durante su visita a Ceuta y Melilla en mayo del año 2021, en plena crisis migratoria. El supuesto ataque se habría producido aprovechando una ventana de oportunidad en la frontera, utilizando un dispositivo como IMSI Catcher, capaz de simular antenas de telefonía para identificar y aislar el terminal presidencial. Después, el software espía Pegasus, desarrollado por NSO Group, pues habría accedido al teléfono mediante una técnica de cero clic, sin que el presidente español tuviera que hacer absolutamente nada. De confirmarse, pues estaríamos ante uno de los episodios de ciberespionaje más grave entre dos países vecinos y socios también estratégicos. Pues sobre esta situación vamos a hablar con don Alfredo Rodríguez, director del máster en Estudio de Seguridad Internacional en UNIR. Don Alfredo Rodríguez, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas tardes, encantado de saludarles. El placer, como siempre, es nuestro. Profesor, le quería preguntar si se confirma que Marruecos utilizó Pegasus contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. ¿Estaríamos ante un acto de espionaje habitual, por así decirlo, entrecomillado, entre estados, o ante una ruptura grave de confianza diplomática? Quizá estaríamos en las dos situaciones, ¿no? Si se confirma, que es poco probable que se confirme sin ningún género de dudas, es decir, hay una gran sospecha y nuestros servicios de inteligencia están detrás de ello, y creo que es evidente que fue Marruecos. ¿Cuándo? Bueno, parece que se ha destapado el cuándo, y el por qué, pues parece evidente. Tenemos una relación con Marruecos de amor y odio, y bueno, si tienes a tu rival, por mucho que sea el vecino del norte, bien cogido por los secretos que pueda contener el teléfono del presidente de su gobierno, pues es una buena cosa tenerlo ahí, ¿no? Lo que pasa es que eso implica una falta de confianza absoluta en las relaciones entre dos países que, como ha dicho vuestro invitado anterior, se deberían llevar bien, pero no parece que sea el caso, y en lo que sospecho es que desde que se produjo la contaminación del teléfono del presidente y de algún ministro más, nos llevamos bien, pero porque hay algo por detrás que hace que no quede otro remedio, y de hecho nos llevamos bien cediendo a todas sus pretensiones. Don Alfredo, si el ataque fue, como según apuntan alguna fuente, de cero clic, es decir, que sin que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hiciera nada en su propio móvil, ¿significaría esto que ningún dirigente europeo actualmente está realmente protegido frente a este tipo de herramientas? Y ninguna persona, no solamente, quiero decir, los presidentes, los jefes de Estado y presidentes del gobierno, y nadie más. Es decir, es un problema tremendo, porque ese software, que efectivamente es así y que presuntamente se utiliza o debería utilizarse, según dice la empresa israelí que lo vende bajo los auspicios del gobierno israelí para la lucha contra la delincuencia transnacional y el terrorismo,
evidentemente se puede utilizar para otros fines y parece que se está usando así. De hecho, no es el presidente del gobierno español el único que ha sido infectado, es el único que lo ha reconocido. ¿Cómo se explica que un dispositivo con el máximo nivel de cifrado institucional pudiera ser vulnerado? Y sobre todo, ¿fue un fallo? ¿Falló la tecnología o falló el protocolo? Porque ¿cómo podemos explicar lo que ha sucedido? Pues se explica de una forma relativamente sencilla. La amenaza va por delante de la solución a la amenaza. Por lo tanto, tú puedes tener un dispositivo totalmente blindado a priori, pero siempre hay alguien que va a encontrar una vulnerabilidad. Y vulnerabilidades las hay en todos los campos, ¿no? Una vez que se conoce cómo ha sido la penetración en ese dispositivo, en esos dispositivos, saldrá la cura, pero nunca se puede curar una enfermedad que no existe. Primero está la enfermedad, en este caso la enfermedad informática, y luego la previsible cura. Y la tecnología israelí está tremendamente avanzada en este aspecto. No sé si corremos el peligro de estar ante una nueva forma de diplomacia coercitiva donde el ciberespionaje se convierta en una herramienta de presión política, no solo ahora, sino de cara al futuro. ¿Usted cómo lo ve, don Alfredo? Pues yo veo que esto es algo que ha sido siempre así, es algo evidente. Lo que pasa es que hoy la tecnología ha avanzado tanto que nos enfrentamos a nuevos riesgos, nuevas amenazas, y entre ellas que esto ya no es una amenaza de futuro, esto es una amenaza evidente, ¿no? Por lo tanto, sí, estoy de acuerdo. Estamos en un momento en que la diplomacia se convierte en un poder mucho más duro que blando, más coercitivo que de convicción, y eso es un tremendo problema para el mundo. También le quería preguntar qué impacto puede tener este episodio en la credibilidad internacional de España, en este caso, en materia de seguridad y sobre todo contra inteligencia. No sé en qué punto nos pone ahora mismo también. Bien, desde el momento en que el presidente del gobierno hace unos años admitió que su teléfono había sido hackeado, ya estuvimos éramos en la comidilla mundial. Lo que pasa es que eso le ha pasado a otros jefes de Estado y Gobierno que no lo han dicho, no lo han admitido. Que es una buena medida no admitirlo, porque no estás en el disparadero y en la mirilla de todo el mundo diciendo, mira, a esto se lo han hackeado, ¿no? Yo creo que aquello fue un error de Pedro Sánchez, decirlo, pero no es el único que ha estado así y no es el único que espía Marruecos. También está Estados Unidos haciendo de las suyas con dirigentes europeos. Y por lo tanto estamos todos, sin quererle quitar méritos negativos a nuestra tecnología, creo que es un mal endémico, no solamente de España y no solamente a cargo de Marruecos. Hay otras grandes potencias que también lo hacen. Por último, le quería preguntar también si Marruecos utilizó dispositivo IMSI Catcher en la frontera. ¿Estamos hablando de una operación puntual o de una capacidad estructural permanente en Ceuta y Melilla? Estamos hablando, en mi opinión, de una capacidad permanente y estructural. Si lo ha hecho una vez, lo puede hacer siempre y lo puede tener instalado o lo puede tener operativo el tiempo que quiera. Está dentro de sus límites, ¿no? Yo supongo, quiero suponer que nuestros servicios de inteligencia lleven ya tiempo tratando de combatir o combatiendo ese problema, porque si no, no tendría sentido. Una vez que se conoce la tecnología, el Centro Nacional de Inteligencia tiene técnicos extremadamente preparados para, en un tiempo razonable, lograr una vacuna, digámoslo así, contra ese mal, y por lo tanto yo estoy convencido de que eso ya se ha puesto en marcha. Pues con esa última reflexión nos quedamos. Don Alfredo Rodríguez, director del Máster en Estudios de Seguridad Internacional en UNIR. Mil gracias por pasarse en el día de hoy por aquí por Negocios Televisión para darnos su punto de vista sobre lo vivido entre Marruecos y España con ese hackeo al móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un abrazo, muchísimas gracias. Que tenga muy buen día.